También nos la sabemos para entrar al quite con todo nuestro ingenio. Ser parte de ese CITE es una gran tarea, con tanta buena fama y gente innovadora. CECITE EMSAD es la mera neta, mira, checa, cumple todas tus metas y agarra la onda. Ser parte de ese CITE es una gran tarea, con tanta buena fama y gente innovadora. CECITE EMSAD es la mera neta, mira, checa, cumple todas tus metas y agarra la onda. CECITE EMSAD es nuestro futuro. CECITE EMSAD es conocimiento puro. Ey, formando jóvenes exitosos con visión emprendedora. Esto es CECITE. El día de hoy han conquistado una meta. Ahora es tiempo de conquistar sus sueños. Muy buenas tardes a todas y todos los presentes. Le damos la más cordial bienvenida al licenciado Teodardo Muñoz Torres, director general de CECITE EMSAD. Bienvenido también, licenciado Zenón Ramos Castillo, secretario general del Sindicato de los Trabajadores de CECITE. Bienvenida, profesora Marina Muñoz Pluma, directora de Educación del Ayuntamiento de Cheutempan, en representación del presidente municipal, el licenciado Héctor Domínguez Rugerio. Contamos también con la grata presencia de la licenciada Teresa González Cuamatzi, directora del plantel 17 Tlalcuapan, así como el personal docente y administrativo. Bienvenidos, directores de área, padres de familia y los invitados especiales más importantes de hoy, nuestras y nuestros graduados, los estudiantes del plantel 17 Tlalcuapan. El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala, plantel 17 Tlalcuapan, les da la más cordial bienvenida a este extraordinario evento de clausura del ciclo escolar 2017-2020. Sabemos lo importante que es cuidarnos y cuidar a nuestras familias en estos momentos. Por eso agradecemos su valiosa presencia de manera virtual. Bienvenidos sean todas y todos. Hoy vivimos un momento emotivo y de trascendental importancia, donde los estudiantes concluyen un capítulo más de su vida. Escuchemos atentos el mensaje de bienvenida a cargo de la directora del plantel, la licenciada Teresa González Cuamatzi, quien sin duda alguna ha realizado un excelente trabajo al frente del plantel. La escuchamos, directora, por favor.
Puede ser que no sepas a dónde vas, pero siempre que abras las alas, el viento te llevará a un futuro que tú mismo luchaste. Nelson Henderson. Licenciado Teodardo Muñoz Torres, director general de CECITEMSAT. Licenciado Zenón Ramos Castillo, secretario general del sindicato CECITEMSAT. Profesora Marina Muñoz Pluma, directora de Educación del Ayuntamiento de Chautempan, en representación del presidente municipal, licenciado Héctor Domínguez Rugerio. Compañeros maestros y asesores del CECITE Tlalcuapan. Estimados padres de familia. Queridos alumnos y alumnas del plantel 17 de Tlalcuapan, de la generación que egresa en este día memorable para todos los aquí presentes. Son tiempos especialmente únicos, de situaciones complejas, en los que vemos que es necesario hacer uso de las herramientas que están a nuestro alcance y que la ciencia y la tecnología nos prodigan. Y es mi deseo que esta clausura la podamos ver como una experiencia única en la que ustedes, alumnos, son testigos afortunados de estos nuevos tiempos, que meritan ser capaces de adaptarnos y poder llevar a un buen término los procesos de enseñanza a distancia. Pero con nuestros sentimientos y buenos deseos, siempre estamos muy cerca de todos ustedes. El éxito es de todos los que hicieron posible este día al poner cada una de su parte el mejor esfuerzo. Yo agradezco a los maestros del CECITE Tlalcuapan, que en todo momento fueron facilitadores y estuvieron en contacto con los alumnos. Gracias por sus tiempos extras y por utilizar las herramientas de la tecnología para responder a este reto. Estimados alumnos, está garantizada su validez oficial de los documentos que los acreditan hoy como técnicos en mantenimiento automotriz y técnicos laboratoristas químicos en cualquier institución, pues sus estudios los avalan para su ascenso en cualquier universidad o ingeniería para ser hombres y mujeres exitosos. Ustedes son afortunados por ser testigos de estos momentos y ser parte de esta historia, donde la comunicación en línea los hace una generación única, gracias a la tecnología. Gracias, maestros, por su compromiso y esfuerzo al compartir su conocimiento y profesionalismo. Gracias por su empeño para guiar académicamente a hombres y mujeres de bien. La sociedad y la escuela les agradecen por su labor de preparar a estos jóvenes para que se incorporen a la vida profesional como parte de un futuro inmediato. Gracias al personal administrativo y de apoyo por su trabajo voluntario de asesores y tutores de grupo, atentos a sus alumnos en las buenas y en las malas, que fueron menos, por supuesto. Puede ser que tu escolarización haya terminado, pero recuerda que tu educación continúa aún. Muy estimados padres de familia, solo me queda agradecer sus esfuerzos y todos los sacrificios que día a día regalaron a sus hijos, sin esperar a cambio nada. Gracias por los días que tuvieron que levantarse muy temprano para que sus hijos fueran desayunados a la escuela, o los días que se tuvieron que desvelar con ellos para entregar completo un trabajo, o tener que estudiar con ellos para un examen, o tal vez los días que tuvieron que solicitar un préstamo para sacar adelante los estudios de sus hijos. Gracias, papás, por estar siempre con ellos para que lograran llegar a esta meta, que es terminar sus estudios de preparatoria y su carrera técnica en el CECITE Tlalcuapan. No juzgues cada día por lo que cosechas, sino por las semillas que plantaste. Roberto Stevenson. Queridos alumnos, el futuro les depara muchas y grandes oportunidades, también algunas trampas. El truco está en evitar las trampas, aprovechar las oportunidades y volver siempre con éxito y fortaleza de espíritu. Solo hay una vida para cada uno de nosotros. Es importante vivirla con la satisfacción del deber cumplido, con esperanzas, pero con esfuerzo, con constancia y disciplina y un espíritu de lucha constante. Pues recuerda que no puedes escalar la escalera del éxito con las manos en los bolsillos, sino con el corazón bien alto y la convicción del triunfo en el infinito. Nunca te venzas y cuando sientas que no puedes, recuerda a tu escuela, a tus compañeros, a tus maestros, pero sobre todo recuerda a tus padres que te dieron la vida y que la volverían a dar siempre por ti. Aquí estamos todos contigo. Ten el coraje de seguir a tu corazón y a tu intuición. Escucha tu voz interior que te gritará que nunca estarás solo. Todos sembramos algo en ti, te toca regar y cosechar. Sigue adelante,
Cumple tus sueños. Gracias, padres de familia. Gracias, maestros. Gracias, queridos alumnos. La educación es la llave para abrir el mundo. Un pasaporte a la libertad. Oprah Winfrey. Enhorabuena a todos. Felicidades, alumnos de la generación 2017-2020. Te puedes cagar. Muchísimas gracias por sus palabras, directora. Como usted bien menciona, las plataformas nos han permitido acercarnos a todas y todos, y prueba de ello pues es esta clausura que estamos llevando de manera virtual. Esperemos que su mensaje se quede grabado no solo en la mente de los chicos, sino también que lo graben en su corazón. Sin duda, el esfuerzo que han puesto para salir adelante, para culminar una meta más, deja claro que pueden cumplir cualquier sueño que ustedes se propongan, cualquier meta, y ahora motivarlos para que continúen estudiando, ya sea una licenciatura, una ingeniería, y demostrar en este momento que somos más fuertes que nunca. Entonces queremos recordarles que si quieren triunfar, no se queden mirando la escalera, comiencen a subir escalón por escalón hasta llegar a la cima. Es momento de escuchar el mensaje de la profesora Marina Muñoz Pluma, directora de Educación del Ayuntamiento de Chautempan, en representación del presidente municipal, el licenciado Héctor Domínguez Rugerio. Adelante, por favor, profesora, le escuchamos. La pandemia y la distancia nos separan, pero el corazón nos une. Buenas tardes, distinguidas autoridades educativas, alumnos, personal administrativo y docente, distinguidos y queridos padres de familia. A través de esta plataforma, quiero agradecer a la licenciada Teresa Cristina González Cuamazzi, directora del plantel 17 de CECITE de Tlalhuapan, por esta invitación a esta ceremonia de graduación de la generación que hoy egresa, 2017-2020. Reconozco también la ardua labor de maestros y quiero decirles que es un honor estar hoy esta tarde en representación del licenciado Héctor Domínguez Rugerio, presidente municipal constitucional del municipio de Chautempan. Reciban de verdad un afectuoso saludo de parte de nuestro presidente. Reconozco el compromiso y esfuerzo que los ha traído hoy hasta aquí. Por ello, deben sentirse orgullosos alumnos y padres de familia. Es momento de fijarse nuevas metas, que estoy segura habrán de alcanzar, con estudio, constancia y esfuerzo. Es por ello que los exhorto a seguirse preparando, que no claudiquen en sus sueños. Recordemos que esto es solo un escalón más de nuestra trayectoria escolar. El futuro pertenece a los que creen y buscan con tenacidad alcanzar sus sueños. Recuerden brillar siempre como el sol, y padres de familia, pues sigan apoyando a sus hijos, porque solamente gracias a este eslabón podrá hacerse posible los sueños. Felicidades, graduados. Gracias. Muchísimas gracias, profesora, por su mensaje, por sus palabras, y como ya lo mencionó, hay que continuar aprendiendo, creciendo, motivándonos y fijando bien claras las metas que tenemos para trazar y llegar a nuestros sueños. A continuación y con mucha emoción, los invitamos a ver el video de fin de cursos que el colegio ha preparado para todos ustedes, así que vamos a verlo. La emoción de empezar la prepa y pensar en todas esas experiencias que estabas por vivir. Parecía complicado aprender tanto en tan poco tiempo. Denos unos minutitos, por favor. La verdad es que hemos estado teniendo el día de hoy algunas fallas. Llovió mucho, así que sabemos lo difícil que a veces es conectarse, tanto para ustedes, o lo difícil que fue conectarse a clases. Lo mismo nos sucedió a nosotros. Entonces se nos fue la luz
y en un momentito colocamos el video, no se preocupen. Fue con mucho cariño. ¿Recuerdas el primer día que llegaste a este lugar? Todas esas experiencias que estabas por vivir. Parecía complicado aprender tanto en tan poco tiempo. Y mírate, hoy dominas más que conocimientos. De un momento a otro, ya no pudiste conversar frente a frente con tus maestros, pararte junto a un jurado para defender tus proyectos, ni volver a echar un partido de fútbol con tus compañeros, o darle ese abrazo de felicitación a tu mejor amigo. Ahora mismo no solo estás cruzando la meta, estás haciendo historia. ¡Lo lograste! Eres parte de esta generación que no se rindió. La que en medio de una pandemia mundial se hizo más fuerte y siguió adelante. La que ante la adversidad se llenó de entusiasmo, de fortaleza y creatividad para concluir sus estudios. Eres la prueba viviente de que con esmero, disciplina y convicción podemos superar cualquier cosa. Sí, estás haciendo historia. Eres parte de la primera generación CECITEMSAT que hizo las cosas de manera diferente. Dentro de un tiempo, alguien te preguntará qué hacías en los tiempos de la pandemia por coronavirus. Y sientes orgullo en tu pecho al responder, era estudiante. No me rendí, seguí aprendiendo. Me gradué. Gracias a tus maestros, a tus padres y a todos aquellos que no nos dejaron solos en el camino. Pero sobre todo, gracias a ti. Gracias por escribir tu nombre en nuestra historia. Eres orgullosamente Generación 2017-2020. Orgullosamente CECITE, orgullosamente EMSAT. Muchas felicidades. En la familia CECITEMSAT nos sentimos muy orgullosos de que ustedes concluyan este paso y que tracen nuevas metas, como lo hemos repetido. Y bueno, pues esta pandemia nos demuestra que con todo su esfuerzo lo pueden lograr. Así que la diferencia en donde ustedes estuvieron ayer y en donde estarán mañana es lo que piensen, digan y hagan el día de hoy. Es momento de escuchar atentos el mensaje del estudiante Luis Ángel Zárate Matlalcuatzi en representación de los estudiantes de la generación 2017-2020. Adelante, por favor. Buenas noches, maestros, directivos y personal que nos acompaña en el día de hoy. Compañeros, hace 3 años nos planteamos un objetivo, el cual estamos culminando hoy. Lo estamos culminando, pero no de la manera que nosotros habíamos imaginado o nos hubiera gustado. ¿Quién no habría querido su graduación en un salón social o tal vez en la escuela? Vestidos y trajes muy elegantes. Lamentablemente, no es el caso. Durante todos estos años hemos acumulado experiencias, momentos, recuerdos, en cada lugar de nuestra escuela, en clases, en diferentes salones, en los pasillos, en la cafetería, en las canchas. Y la verdad que todos ellos nos acompañarán para siempre. ¿Quién nos recordará el primer día de clases, con la espera de conocer a los nuevos compañeros, su primer amigo o amiga? E incluso la primera vez que estrenaron ese uniforme verde que nadie antes nunca habían visto. Tal vez en un futuro nos encontremos, ya sea con compañeros o maestros, y nos dará alegría saludarlos. Desde mi punto de vista, es algo muy seguro que ya sea maestro, directivo, personal académico o compañeros, los saludaré con mucha alegría, ya que gracias a ellos he pasado 3 mejores años de mi vida hasta ahora. Pero saben, esto no lo hubiéramos logrado sin la incondicional ayuda de nuestros padres, porque durante 3 años ellos siempre estuvieron ahí diciéndonos cómo te fue en la escuela, ya hiciste la tarea, qué comiste, o incluso en las mañanas nos tenían que levantar para llegar a la escuela. Pero también a los maestros que tenemos, gracias a su apoyo, por lo que hemos logrado. Algunos hemos hecho amistad con algunos de ellos, tal vez no con todos, pero de igual manera
todos nos han enseñado algo que ya nadie nos podrá quitar nunca. Gracias, maestros, siempre los recordaremos con mucho cariño y donde nos encontremos nos hemos de saludar con mucho afecto. Compañeros, nos faltó un corto pero importante tiempo de convivencia. Por ejemplo, no experimentamos esa ansiedad y nerviosismo de presentar nuestro proyecto de titulación, aunque de todos modos los maestros nos tuvieron presionados con eso. A pesar de todo eso, disfrutamos, porque junto a mis compañeros aprendí cosas extraordinarias. Crecimos, reímos, nos enojamos, pero al final seguiremos siendo siempre amigos, compañeras y compañeros, y todo el personal docente. Esta no es una despedida, es un hasta pronto o un hasta luego, porque culminamos una etapa, pero esto no concluye aquí. Gracias por todo y les deseo lo mejor. Éxito y suerte a todos. Gracias. Agradecemos mucho tus palabras, Luis, y así como lo has mencionado, estamos seguros que ninguno de ustedes se había imaginado que su ceremonia de graduación sería de esta manera, de manera virtual, y quizás hubiéramos deseado que fuera con toga, con birrete, con nuestros seres queridos, pero estamos hoy desde nuestras casas y hay que agradecer que podemos estar con nuestra familia, recordar que esta pandemia no nos va a derrotar, al contrario, tenemos mucho por qué dar. Y como lo hemos mencionado a lo largo de las intervenciones del día de hoy, quizá podremos tener muchos fracasos en la vida, pero es lo que hacemos durante esas caídas lo que determina la altura a la que llegaremos. Y estoy segura que todos y cada uno de ustedes saben lo difícil que les costó llegar hasta aquí. A continuación, se dará lectura al último pase de lista de la generación 2017-2020. Sexto A, Laboratorio Químico. Aguatsi Rodríguez Brenda Irene. Aguatsi Sánchez Mónica. Basilo Cuatianquis Luis Ángel. Bello Tlacotzi Anayeli. Caguatsi Cuatianquis Reina Isabel. Caguatsi Hernández Marisol. Caguatsi Rosete América. Calderón Teolyol Leilani. Canizales Luna María del Rosario. Canizales González María Verónica. Caporal Huehuecha Joaquín. Carrasco Rodríguez Brian. Castillo Huerta Andrea. Cruz Sandoval Aurelia. De la Llave Pérez Carmen Rubí. García Bello Nancy. García Flores Gabriela. Garza Arenas Cristina. Gutiérrez Aguatsi María Guadalupe. Hernández Rodríguez Marely Rubí. Hernández Rodríguez María Susana. Islas Muñoz Raúl. Márquez Loaiza Sherlyn. Masatsi Chicotencal Maribel. Mejorada Huerta Paulina. Meléndez Lima Wendy. Meléndez Martínez Noé. Vargas Cebada Sandra. Chahuentitla Flores Miguel Ángel. Zaratematlacuatzi Luis Ángel. Continuemos con sexto B, mantenimiento automotriz. Bautista Pérez Alan de Jesús. Bello Camacho Víctor Manuel. Bello Muñoz Cristian. Caguatzi Paredes Jesús Ricardo. Cuapio Texis Miguel Ángel. Curiel Carlos Manuel. Erazo Tamalachi Diego. Gómez Flores José Antonio. González Cuatianquis Jaime. León Arriaga Brian. Martínez Caguatzi Anthony Brian. Meléndez Caguatzi Alejandro. Meléndez Garza Luis Manuel. Meneses Cuatianquis Diana. Morales Mesa de Lieyuni. Muñoz Morales César Alexis. Muñoz Vega Víctor Yair. Paisano Hernández Eric Joel. Pérez Escobar Julio Alberto. Pérez Flores Arturo. Pérez Romero José Eduardo. Pérez Rosete Miguel Ángel. Pluma Hernández Sabino. Polvo Sánchez Héctor Miguel. Reyes Pérez Brandon. Rodríguez Rosete Juan Pedro. Rosas Trejo José Armando. Rosete Flores Ángel David. Tepatzi Gutiérrez Daniel Osvaldo. Titlayatzi Texis Luis Gustavo. Toquiatzi Sánchez Israel. Torres en Puertecas Esmeralda. Sotlimatzi y Patzi Edgar Eulalio. Tecua Muñoz Arturo. Ahora pasemos con nuestros laboratoristas químicos. Sexto C. Islas Limas Isaí Tomás. Jiménez Texcucano Itzel Guadalupe. Meléndez Cuatianquis José Antonio. Meléndez Patricia. Meneses Ochitiotzi Baña Mariel. Muñoz Marco Antonio. Muñoz Pluma Marisol. Muñoz Zárate Karen Arisbet. Olaya Bonilla Yasmín.
Belcastre León Adrián, Pérez Cruz Roberto Fernando, Pérez Tamalazzi Julio César, Pluma Maya América Iridián, Roberto Sánchez Mari Carmen, Rosales Meléndez Abigail, Rugelio Portilla Paula Guadalupe, Saldaña Rodríguez Eric, Sánchez León Victoria Maya, Tamalazzi Bello Olivia, Valencia Sandoval David, Vázquez Caporal Zaire, Zárate Cruz Perla Maritza, Secua Rosete Yadira. Muchísimas felicidades a todas y todos ustedes. Podemos demostrar que ni la pandemia ni el distanciamiento social puede restar brillo a lo que acontece el día de hoy. Ustedes han completado un importante capítulo en sus vidas y están a punto de comenzar otro. Así que tienen derecho a sentirse orgullosos. De verdad que les aseguro que valió la pena todo su esfuerzo. Siéntanse agradecidos con sus familias, con sus profesores y todos aquellos quienes les apoyaron a cumplir esta meta, a quienes los motivaron. Así que por eso los invito a que abran sus micrófonos y le den un fuerte aplauso a sus hijos, a sus hermanos, y ustedes mismos aplaudan que hayan culminado esta meta. Ya. Ahí está Yuyo Chubiti. Así no me llamo, lo dijo mal. Chela, chela. No es grande el que siempre triunfa, sino el que se da por vencido. De esta forma llevaremos a cabo la mención de los estudiantes destacados de la generación 2017-2020 que con su trabajo, dedicación y esfuerzo han demostrado que les espera un gran futuro. Muchas felicidades. María Gutiérrez Aguat, 9.5 del sexto. Abigail Rosales Meléndez, 9.5, sexto A. Andrea Castillo Huerta, 9.3 del sexto A. Juan Pedro Rodríguez Rosete, 8.7, sexto B. Edades generación. De verdad, chicos, muchísimas felicidades. Estamos seguros y reconocemos todo el esfuerzo y la dedicación que pusieron durante estos 3 años para culminar esta meta más en sus vidas. Recuerden que ningún soñador es pequeño y ningún sueño es demasiado grande, así que no permitan nunca que alguien les diga que no pueden. Demuestren que sí, que tienen la fortaleza, la capacidad y sobre todo la actitud para lograrlo. Es momento de escuchar atentos la intervención por parte del licenciado Zenón Ramos Castillo, secretario general del Sindicato de Trabajadores de CECITE. Adelante, secretario, por favor. Ok, ahora sí se escucha. Muchas gracias. Agradezco la atenta invitación y con ello tomar en cuenta al sindicato, al director general del CECITE, licenciado Teodardo Muñoz Torres, a quien le reconozco su apertura y voluntad para construir, en el marco de la ley, las oportunidades académicas y laborales para el crecimiento de nuestro colegio y sus trabajadores. También a la directora de nuestro plantel CECITE Tlalhuapan, maestra Teresa González Cuamatzi. Le agradezco su atención y aprovecho para saludar a todos aquellos quienes han hecho posible administrativamente este logro. Saludo y agradezco también a la delegada sindical bióloga Altagracia Ortiz Hernández, su invitación y por su conducto reconozco y felicito a todos nuestros compañeros de trabajo, maestros, administrativos, de apoyo y de servicios. Estamos orgullosos de ustedes. Saben que el sindicato conoce de cerca sus esfuerzos,
sus luchas, las tareas y los pendientes de nuestros maestros. Aquilatamos el esfuerzo que juntos, personal, alumnos y pares de familia, hemos emprendido, por lo que los felicitamos y les reconocemos el esfuerzo. Los caminos se construyen día a día. La lucha es eterna. Seguimos adelante. Estimados alumnos, para el sindicato CECITE-EMSAT es timbre de orgullo que los alumnos del plantel Tlalcuapa, al pie de la montaña que nos da identidad, la Malinche, culminen sus estudios como bachilleres técnicos. Sepan ustedes, padres de familia y autoridades, que necesite la vida académica de nuestros maestros es todo, ya que giramos en torno a ellos. Por eso, no hay objetivo más importante que una graduación como esta. Por eso tenía que hacerse con todo este esfuerzo que ustedes están desplegando. En esta ceremonia se conjugan aspiraciones y triunfos, sueños y realidades. Estimados alumnos, disfruten este momento. Llévenlo siempre como prenda de que son unos triunfadores. Muchas gracias. Agradecemos mucho sus palabras, secretario. Y como hemos mencionado a lo largo de todo este programa de graduación, recuerden rodearse de personas que crean en sus sueños, que animen sus ideas, que apoyen sus ambiciones y saquen lo mejor de ustedes todos los días. Es momento de escuchar atento las palabras a cargo del licenciado Teodardo Muñoz Torres, director general de CECITE-EMSAT. Adelante, director, por favor. Muchas gracias, Dulce. Felicidades a todos los alumnos hoy de Tlalcuapan que egresan de nuestra institución, orgullosamente CECITE, y como lo decía Dulce, hoy nos toca a veces padecer y adaptarnos de manera rápida. Estaba aquí en la dirección general del plantel y se nos fue la luz, entonces hoy estamos aquí ya en el patio, en el celular, y daré el mensaje desde dirección general. Gracias a todos por participar en esta dinámica a distancia, en estos, les llamaríamos festejos de graduación, más allá de ser actos a veces protocolarios, que sea un festejo de este gran paso que han dado nuestros jóvenes, en donde nos han enseñado a que nosotros tenemos que aprender de todos y más de los alumnos. Entonces, muchas felicidades a todos ustedes. El reconocimiento, lo he venido comentando en otras graduaciones, a los padres de familia, por esa gran voluntad que han tenido, ese gran amor, ese gran cariño que han tenido con sus hijos, de apoyarlos, respaldarlos, de motivarlos, a veces quizá de regañarlos, pero es con amor. Y hoy dan un paso importante. Inician una nueva etapa, van a iniciar una nueva etapa, y esta etapa que van a iniciar, CECITE les ha dado las armas suficientes para poder conquistar cualquier sueño. Tienen ya los conocimientos, las habilidades, las destrezas. Ustedes son gente talentosa, son personas con mucho talento, con mucha iniciativa, saben innovar, saben inventar, saben crear, y eso es algo importante, que esas destrezas nos tienen que servir en el camino de la vida para poder enfrentar cada adversidad que se nos vaya presentando. Mi reconocimiento también, y me da gusto saludar al representante del sindicato CECITE-EMSAT, Zenón Ramos Castillo. Gracias, te saludo con afecto, y también reconocer la labor que han hecho toda la familia CECITE, en especial a los docentes, también al equipo de apoyo, al personal administrativo, pero en esencia a los docentes, que han en verdad hecho una gran labor y un gran trabajo titánico, y es de reconocimiento. Los alumnos, la dirección general se los reconoce, se los aplaude, y vamos a enfrentar nuevas etapas, porque esto no se va a terminar por desgracia, tan pronto. Tenemos que cuidarnos mucho. Hemos dicho, y siempre lo he comentado, lo importante es la salud de los jóvenes, lo importante es la salud de nuestros docentes, de nuestra comunidad,
porque si nuestros alumnos los cuidamos, cuidamos a sus familias. Entonces yo les pido mucho que nos estemos cuidando mucho, que esto no es un juego, que hoy, a pesar de eso, es histórico, a pesar de ese gran problema que estamos viviendo de la pandemia, la estamos superando y ustedes han sido ejemplo de cuidado. Hoy tenemos que trabajar y adaptarnos a nuevas modalidades, tenemos que valorar mucho nuestro mundo, la naturaleza, la alimentación, el tener una disciplina, cierta disciplina en nuestra vida cotidiana, de hacer ejercicio, de estar bien, sanos, física, emocionalmente, espiritualmente, el poder cuidar nuestras emociones, nuestra vida espiritual incluso, tener fe siempre, que eso no desaparezca, de que somos un equipo en donde se imparte ciencia y tecnología, eso no va, no tiene separación con nuestra vida cotidiana en el tema psicológico, emocional y espiritual. Creo que tenemos conocimientos en ciencia y tecnología, tenemos que ponerla al servicio de nuestra sociedad, al servicio de nuestro mundo, que es nuestro hogar, es nuestra casa, y hoy más que nunca tenemos que cuidarlo. Ustedes hoy tienen que demostrar que están preparados para que lo que han adquirido en conocimientos lo tienen que poner a disposición de nuestra sociedad, en beneficio para generar un mejor país, un mejor estado, un mejor mundo. El mundo a veces lo vemos tan gigante, tan grande, pero el mundo también en paralelo es pequeño, como lo queramos ver. Ustedes tienen muchos sueños que conquistar, muchos sueños que lograr. No se detengan, no vean obstáculos cuando se presente algo complejo, vean siempre oportunidades. Mi reconocimiento, un abrazo con mucho afecto a todos, a los padres de familia. Hoy siéntanse muy contentos, muy satisfechos de que hoy sus hijos dan un paso muy importante en la vida. Prepárense para el éxito, no tengan miedo a los logros, ustedes pueden. Un abrazo muy cálido. Muchas felicidades y los invitamos a ver un video con mucho cariño, con mucho afecto, de corazón para todos ustedes. Muchas gracias. Un abrazo. Felicidades generación 2017-2020. Nos sentimos muy orgullosos de todos ustedes. Cruzar una meta siempre será un gran logro en cualquier circunstancia. Hoy egresan en CECITEMSAT Tlaxcala en un momento histórico que los convierte en una generación muy especial. Entendemos que existe en ustedes cierto sentimiento de nostalgia por no poder celebrar en este gran momento como lo habían planeado, debido a la pandemia mundial por COVID. Sin embargo, este tiempo que les ha tocado vivir los fortalece y sensibiliza como a ninguna otra generación. Están haciendo historia ante un mundo que se revela ante nosotros, con nuevos escenarios, rostros y oportunidades. En sus manos está transformar el mundo y exige que nos transformemos con él. Por eso, lo más importante de este momento es celebrar el inicio del camino hacia su vida profesional y laboral, es decir, hacia su vida como adultos, como ciudadanos. En este caminar, no olviden las circunstancias en que cruzaron esta meta. Valoren el esfuerzo que hicieron sus padres, sus docentes, sus compañeros y todas las personas que creemos en ustedes. Recuerden la importancia de ser comunidad y ayudarnos unos a otros. Nunca olviden sus valores y principios. Siempre luchen por sus sueños. Estos tiempos nos han enseñado que el camino está aquí, en la ciencia, en la educación y en la innovación. Están haciendo lo correcto. Sigan así. Muchas felicidades. Muchas veces hemos escuchado decir o hemos escuchado cuando alguien nos dice que ustedes son el futuro de nuestro país, el futuro del mundo, pero en realidad ustedes son el presente y ustedes van a decidir si quieren cambiarlo o no, si quieren mejorarlo o no. Así que pongan todos sus conocimientos, todo su empeño para focalizarlo en metas positivas, para contribuir al medio ambiente, para contribuir a generar mejores oportunidades para ustedes, para sus familias. Sé lo difícil que es atravesar esta pandemia y que seguramente hoy estamos conectados desde sus casas,
viendo esta clausura desde el sillón de su hogar, pero de verdad siéntanse muy orgullosos de todo el esfuerzo que dieron durante estos 3 años. Finalmente, la maestra Margarita Rocío Serrano Barrios, coordinadora de ODES de los CECITES, nos tiene preparado un mensaje para todos ustedes. Vamos a verlo. ¿Cómo están todas y todos? Qué gusto saludarles en estas nuevas experiencias virtuales, pero aún virtuales no deja de ser un día de fiesta. Muchas gracias a nuestro director general del CECITE EMSAT Tlaxcala, el licenciado Teodardo Muñoz Torres, quien me ha invitado a estar con ustedes en este momento tan especial, tan significativo en la vida de nuestros egresados. Gracias por permitirme dirigir a esta gran comunidad del CECITE EMSAT Tlaxcala. Y antes de seguir adelante, pues saludo también con muchísimo gusto a todas las autoridades estatales de todos los niveles de gestión aquí en el bello estado de Tlaxcala. Y por supuesto también permítanme hacerles llegar el saludo de nuestro subsecretario de Educación Media Superior, el doctor Juan Pablo Arroyo Ortiz, y también del doctor Rafael Sánchez Andrade. Ellos están muy al pendiente de todo lo que sucede en la familia CECITE y bueno, hoy les envían un saludo y también sus mejores deseos de éxito, a los cuales por supuesto que su servidora se suma. Hoy es un día de fiesta, como les decía, y también por eso en esta fiesta hay que remarcar un saludo muy especial junto con un total reconocimiento a las maestras y a los maestros de CECITE EMSAT Tlaxcala. Hoy en este momento histórico en el que nos ha tocado vivir con el COVID-19, donde nos pusieron a prueba con esta nueva versión, todo virtual prácticamente, ellos realmente respondieron de manera extraordinaria. Han estado al pendiente de cada uno de sus alumnos, de las chicas, de los chicos, y hoy, para muestra un botón, aquí están los resultados, ya viendo salir de las aulas a estos más de 4,000, y para ser exacta, 4,518 chicas y chicos que hoy son nuestros egresados. Del CECITE son 3,519 y de EMSAT 999. A todos ellos de verdad nos da mucho gusto acompañarlos, como he dicho. Y también es momento de saludar y agradecer a los padres de familia que confiaron a lo más preciado que puede tener, en mi opinión, el ser humano, que son sus hijas y sus hijos. Nos los confiaron y aquí orgullosamente les decimos misión cumplida en este tramo de la formación. Hoy seguramente vieron cómo sus hijos se esforzaron en casa por terminar este ciclo escolar y lo hicieron dignamente, y segura estoy, también ahí está el trabajo de sus papis. Por eso, aparte de agradecerles la confianza, también el acompañamiento en este último tramo de la formación. Al personal de asistencia y apoyo a la educación, también un saludo y nuestro reconocimiento en este trabajo, en esos esfuerzos dobles con el trabajo hoy a distancia. Hoy es un día de fiesta porque estos chicos, nuestros queridos alumnos, hoy se convierten en egresados. Egresados que esperemos que en un tiempo no lejano sigan regresando a las aulas, que a ellos le dan vida, que donde los vamos a extrañar, es cierto, los vamos a extrañar. Extrañaremos sus risas, sus juegos, sus carreras, sus tareas, sus bromas, todo eso que solamente la juventud en un plantel nos puede dar. Pero tenemos que seguir. La vida sigue y ustedes van muy bien preparados, llevan todas las herramientas, les hemos dado una muy buena educación, y no nada más en la parte educativa, tecnológica, sino es una formación integral. Estoy segura de que de nuestros CECITES, de nuestros EMSAT, salen los mejores técnicos bachilleres, pero también salen los mejores hombres y mujeres. Los recibimos siendo muy niños y hoy salen prácticamente siendo unos ciudadanos preparados para enfrentar el paso que ustedes decidan, lo que elijan, y lo van a hacer muy, muy bien. Ahí ahora es donde nosotros estaremos también acompañándolos, el CECIT
y es parte de su vida, de su trayectoria. Por eso regresen cuantas veces ustedes quieran a saludar, a también a seguir pidiendo un consejo, lo que ustedes quieran, pero no se olviden de su primer alma mater. Les deseo el mejor de los suertes y bueno, por supuesto, recordarles que no dejen de soñar, no dejen de perseguir sus sueños, que nada ni nadie los detenga, que nadie ni nadie les diga que no pueden. Ustedes son orgullosamente egresados del CECITE y los sueños que ustedes tengan, sé que los van a hacer con mucho orgullo. Y algún día espero que volteen atrás y digan, yo soy egresado de un CECITE y ahí pasé unos días maravillosos y tenemos el apoyo siempre de nuestros maestros, de las autoridades educativas, de toda la familia CECITE. Muchas felicidades y mucho éxito. En nombre de la familia CECITE EMSAD, nos sentimos muy emocionados de que ustedes concluyan este paso más en su vida, pero también nos preocupamos por ustedes, nuestra razón de ser, nuestras y nuestros estudiantes y sus familias. Así que los invitamos a continuar con las medidas de prevención ante esta pandemia, a mantenernos en casa, a usar cubrebocas, mantener nuestra sana distancia. Y si extrañamos a nuestros amigos, a nuestros compañeros, a nuestra familia, recuerden que podemos hacerlo a través de las diversas plataformas. Estamos a un clic de distancia. Recuerden que con amor, unidos a la distancia. Así es como concluimos este paso más en la vida de las y los estudiantes de la generación 2017-2020 del plantel 17 Tlalhuapan. Agradecemos la amable presencia de todos y cada uno de ustedes, deseándoles que tengan una excelente tarde. Muchísimas felicidades y enhorabuena para todos. Y antes de despedirnos, me gustaría invitarlos a que abran su micrófono y le brindemos un fuerte aplauso a todos y cada uno de los estudiantes que hoy concluyeron. Hacen a sus hijos, a sus hermanos. Muchísimas felicidades. Échenle una porra a sus hijos porque... Gente, pilas. Gracias, hijos. ¡Vamos! Los amo a todos. Qué guapo. Bravo. Gracias. Los amo. Que hay en tus ojos con solo mirar. Estás cansado de andar y de andar. Camino, mirando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir. Cambiar el aire depende de ti. Ay, te ayudará. Vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarnos los miedos, dejarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Vale más el presente que el futuro, dale suave que aquí no hay apuro, ya salimos adelante, ya no le den mente, y abrazo para toda mi gente. Melhor perder-se que nunca embarcar. Mejor tentarse a dejar de intentar. Y así será, y a vida muda, mudará. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá. Así será.
se puede, querer que se pueda. El bomba. Quitarse los miedos, echarlos pa' fuera. Pintarse la cara, color esperanza. Tentar al futuro con el corazón, con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda. Bomba. Quitarse los miedos, sacarlos afuera. Pintarse la cara, color esperanza. Pintar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda. Quitarse los miedos, sacarlos afuera. Pintarse la cara, color esperanza. Pintar el futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se puede. Yo quiero que sí se pueda. Pintarse la cara, color esperanza. Tentar al futuro con el corazón. Saber que se puede, claro que se puede. Muchísimas felicidades a todos ustedes. En nombre del colegio, esperemos que les haya gustado mucho, que su familia se sienta muy contenta por este paso que concluyeron. Eso es todo por hoy. Les deseamos mucho éxito a todos y cada uno de ustedes y que este 2020 sea lo mejor en el futuro. Muchas felicidades.